Muy buen día, mi nombre es Brandon Sebastián Vargas Velandia. Y mi nombre es William Steven Castiblanco Coy. A continuación, les vamos a presentar lo que es esto en el proyecto de Fundamentos de Infraestructura Computacional, lo que es un circuito que se realizó con un Arduino Uno. El proyecto que vamos a sustentar es básicamente sobre un dispositivo que nos informa sobre la temperatura en los que están los servidores. Para esto se utilizan 4 LEDs, azul, rojo, verde y amarillo. Se realizan dos prototipos, uno para que detecte la temperatura de los servidores de 3 exactamente al mismo tiempo, y otro donde recibe la temperatura de un solo servidor, pero este tiene una pantalla LCD donde muestra la temperatura exacta a la que está el servidor. Y los LEDs nos muestran de una forma más fácil si hay un sobrecalentamiento en los sistemas de los servidores. Ok, esto a continuación pasaremos a mostrarles lo que se hizo. Como podemos ver, primero en esta sección se presentó el Arduino que viene sin la pantalla LCD y con los tres sensores de temperatura. Entonces al momento, y aquí está el de la pantalla LED. Esto se explicará más adelante. Cuando iniciamos a correr el circuito, podemos notar que el color azul indica que está a una temperatura fría. El color azul es indicado por este sensor. Entonces al subirle la temperatura a más de 15 grados, notamos que el sensor pasa a ser verde. De este modo logramos mantener un control óptimo en nuestra sala. Entonces aquí tenemos los tres sensores que nos van a identificar. Entonces este primer sensor está enlazado con estos 4 LEDs, este segundo está enlazado con este segundo y el tercero con los de aquí abajo. Eso nos permite saber si nuestro servidor está en riesgo o no. Pero claro, aquí no tenemos la pantalla LCD como en este caso, que nos permite saber a qué temperatura está. Ya se pasará a explicar eso a continuación. Bueno, para la explicación de el que viene con pantalla LCD, que es básicamente bueno, se utilizó el Arduino Simulino 1. El Arduino 1 se utilizan los 4 LEDs para detectar si estaba en riesgo o no. Se utilizó una pantalla LCD, esta es la LM017L y un sensor de temperatura con una entrada de 4 voltios. Entonces para esto a continuación se les va a explicar el código en el que se muestra cómo funciona y para que quede constancia vamos a compilar el código y lo vamos a ejecutar. Entonces pausamos aquí, detenemos la simulación y procedemos a explicar el código. Bueno, básicamente aquí lo que se hizo es declarar una variable valor 1 en igual a 0. Se invocaron la librería Liquid Crystal, que es para que funcione la pantalla LCD. Entonces en Liquid Crystal se definieron las salidas 12, 11, 5, 4, 3 y 2. Entonces la 12 va a RS y la 11 a E. La RW va a tierra. Entonces las 5, 4, 3 y 2 van a las entradas de 4, de 5, de 6 y de 7 respectivamente. Posterior a esto, en el setup, el LCD se inicializó en el 16,2. Entonces, posterior a esto, se registra la entrada de la información del sensor por el pin A1, como se demuestra acá. Y la salida de la información para los LEDs, que son estos if-else, en el que se valida si es menor de 15, que se encienda el azul, que es la salida 6, como podemos ver aquí en estos if else, donde podemos ver que la salida 6 me la muestra en alto y la salida 6 es el color azul, como se muestra aquí. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, empecemos con el loop. El valor 1 se le añade lo que entra por analog read en el puerto A1. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que entra por el puerto A1 es la señal que nos envía el sensor de temperatura. Posterior a eso, se crea una variable float mv1, que básicamente es esta ecuación de acá. Lo que hace eso es pasarnos esos datos a otro tipo de datos, que como veremos aquí es la temperatura. ¿Qué hace esto? Coge este valor que ya dio aquí con esta ecuación y lo divide entre 10. A este número posteriormente se le resta el valor 50. Entonces, pasado esto,
ya tenemos el valor en la temperatura, que es lo que se va a imprimir acá, que es lo que muestra en pantalla. Entonces, esto aquí sí procedemos a hacer la validación, como ya se explicó antes, que es la que está aquí en cada uno de estos colores. Posterior a esto se tiene un delay de 1 milisegundo y se limpia la pantalla. Esto para mantener una pulcritud y que no se empiece a llenar esto, el LCD de solo temperatura, y se empieza a actualizar de una manera que no es. Ok, entonces compilamos esto. Esperamos a que compile. Listo, ya compilado, buscamos aquí el punto X, que es este. Copiamos esta dirección de carpeta. Perdón, hubo un error ahí. Copiamos esta dirección de carpeta. Venimos al Arduino, seleccionamos el Simulino y en este apartado borramos el que ya existe para comprobar que sí funciona el código. Copiamos, aceptamos y ejecutamos. Ok, como podemos ver, la temperatura está en 29, debería encenderse el LED verde, y mostrarnos la temperatura, que es de 29 grados. Ok, con esto ya se da por explicado el apartado de la pantalla LCD. A continuación pasaremos a explicar el funcionamiento del Arduino Uno, el código. Este Arduino lo que hace es quitarnos la pantalla, pero esto nos permite colocar otros dos sensores extra y dos grupos de LEDs que nos permiten ahorrar dinero y gestionar de una mejor manera. Entonces, pasamos aquí al código. Ok, primero lo que se hace es declarar las variables valor 1, 2, 3 y 3, se inicializan en 0. Luego en el setup, en pin mode A1, 2 y 3, que son los inputs, es donde va a entrar la información de estos tres sensores que están acá. Entonces, en el A1 va a entrar el valor del primer sensor, que sale a este grupo de LEDs. El valor 2, el que está en el medio, A2, va al grupo de sensores de LEDs, del medio, y el A3, que es va a los sensores que están abajo. Y después se muestra los pines del 2 al 13, como salidas. Pasamos al loop y aquí en valor 1 se le añade el valor que nos ingresan los sensores de temperatura, los que pasan por A1, A2 y A3, como ya se explicó anteriormente. Posterior a esto, se utilizan las ecuaciones que nos van a convertir estos valores en la temperatura. Entonces primero se crea una variable auxiliar MV1, donde nos realiza esta ecuación. Nos divide el valor 1 en 1024 y lo multiplica por 5000. Luego el resultado que de esto se divide entre 10. Eso ya nos da el valor de la temperatura y lo mismo se hace con los otros dos valores. Luego, cada temperatura, se hace una validación para decidir qué LED se enciende. Por ejemplo, cuando está en menor que 15, se enciende el LED 2. Es este. Este es el de la salida del 2 y nos prende el LED azul. Lo que hace esto es notificarnos que la temperatura es menor a 15 grados. Cuando se enciende el LED verde, se entiende que la temperatura está mayor a 15 y menor que 30. Se enciende el LED verde, como se puede apreciar acá, que está en 16 grados. Y así se hace con los otros tres valores. Y ya está, tiene una frecuencia de actualización, pues es básicamente automática. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es, paramos la simulación, venimos a ver el código, compilamos. Listo, ya terminó. Buscamos la carpeta X, una ruta .x que se encuentra aquí. Copiamos toda hasta C. Copiamos esa ruta, venimos al Arduino. Seleccionamos en este espacio, borramos todo lo que se encuentre ahí. Y pegamos nuestra ruta. Le damos en OK e inicializamos. Como se puede ver, esto ya se prenden los LEDs azul, verde y amarillo.
Porque en el primero está en 16, que como expliqué anteriormente, aquí tiene que ser mayor o igual a 15 y menor que 30 para que se encienda este LED verde, perdón. Listo. Aquí en la del medio, que es esta, está en mayor de 34. Entonces pasamos a la temperatura 2 y vemos que si está entre mayor o igual a 30 y menor de 60, se enciende el 8. El 8, como podemos apreciar acá, es este amarillo. Y pasamos a la última, que es básicamente cuando la temperatura ya es mayor de 60, se enciende el 13. El 13 es básicamente este rojito de aquí, que nos indica que el servidor ya está teniendo una temperatura bastante alta y que hay que tomar las acciones necesarias para arreglar esto. Como conclusión, queremos dejar en claro que estos dos prototipos se realizaron con el fin de tener dos opciones, cada una que se ajuste al presupuesto o a la necesidad que se requiera. En un principio se tenía planteado que los tres LEDs, los tres sensores dieran en una sola pantalla. Sin embargo, esto no fue posible dado que, como se puede apreciar acá, la pantalla ocupa muchas salidas. Entonces simplemente se puede realizar de esta manera. ¿Ya? Gracias por su atención.